Bendecidos y qué bueno que están conectados una semana más a tu programa Afírmate, el programa que te conecta a tu destino profético. Yo soy la apóstol Joan Torres y te doy la bienvenida una vez más en este momento a este canal afírmate.tv. Semana tras semana usted va a estar recibiendo episodios nuevos, cortitos, ¿verdad? De las prédicas que se están llevando en nuestra casa de restauración, fe, palabra y presencia en Puerto Rico, específicamente en la ciudad de Bayamón, con los obispos José y Yolanda Padua. Mire, en este canal usted va a ver la palabra de Dios cumplirse a través de los testimonios que va a estar viendo constantemente nuevos ahora en el programa, va a estar viendo los eventos en video, en esos pequeños recap, va a estar viendo de igual manera parte de todo lo que está aconteciendo en Casa de Restauración, Fe, Palabra y Presencia en Bayamón. Afírmate llega semanalmente a través de nuestro canal de YouTube a las 9 de la noche todos los lunes y los jueves en las redes sociales, específicamente en Facebook a las 10 de la noche los jueves. Llega para traerte una palabra que te va a conectar a tu destino profético, así que no importa en la parte del mundo que te encuentres, si te conectas a Afírmate, vas a estar conectado a la palabra de Dios. Para eso fuimos llamados. Es por eso que si usted no asiste a ninguna iglesia, usted puede llamarnos y está en Puerto Rico, llámenos al 787-985-0722, 787-985-0712 y de igual manera vamos a poder ayudarle y acercarnos a una familia de fe, de palabra y presencia. Por el momento, quédate aquí, quédate con nosotros, separa tu libretita, tu bolígrafo, mire, su chocolatito caliente, su café, su juguito, su batida, lo que usted desee. Y entonces reciba palabra que trasciende, palabra que lo conecta a su destino profético. Vuelvo al final. Nuestra vida comienza en Cristo y debe ser un comienzo a una consagración de nuestra fe hacia Él. Por lo que el deseo del corazón de Dios es que nuestra fe sea una fe fuerte, una fe determinada. ¿Alguien está aquí? Y quiero que vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 4, versículo 17, de lo que el apóstol nos enseña, ¿verdad? El Espíritu Santo a través del apóstol, que es el deseo del corazón de Dios y es lo que Dios nos encarga a cada uno de nosotros que comenzamos esa nueva vida, ¿verdad? O que tenemos esa nueva vida en el Señor, porque no es comenzar una nueva vida y que quedarse en cambiarla, no. Tenemos que mantener esa nueva vida todo el tiempo en lo que caminamos con el Señor de la mano y seguimos creciendo y seguimos aprendiendo. Efesios 4, versículo 17 al 24, vamos a estar leyendo. Dice, esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor. O sea, Dios nos encarga algo a cada uno de nosotros dentro de esa nueva vida en Cristo. Dice que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras, pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta, pura, basada en la verdad, obviamente, de Dios. Y vemos aquí, sabiendo que la palabra del Señor está bendecida, ¿verdad?, en sí misma, y que va a ser en nuestras vidas para lo cual Dios le envía, ¿verdad?, que es seguir trayendo transformación, cambios, dentro de esa transformación, mantenernos con una fe estable, determinada, firme,
en la presencia de Dios. Y Pablo en esta escritura, el apóstol, nos insta a cada uno de nosotros como creyentes a no vivir como los gentiles, a no vivir como vive el mundo. ¿Alguien está aquí? ¿Ve? Hay demasiados cristianos viviendo como gente del mundo. Hay demasiados cristianos viviendo o teniendo un estilo de vida conforme a como el mundo la lleva. Por ende, Pablo nos insta en esta escritura a no vivir como ellos, a no vivir como el mundo, a no tener un estilo de vida como los gentiles. ¿En qué forma, Papa? ¿En qué forma, obispo? En la insignificancia de su pensamiento. Lo que Pablo nos está diciendo aquí. No vivan como los gentiles en la insignificancia de sus pensamientos. Sus pensamientos, los pensamientos de los gentiles, del mundo, son pensamientos insignificantes. No tienen significado alguno. No tienen dirección alguna. ¿Ve? La dirección que puedan tener es una dirección natural, no espiritual. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, nos está instando el apóstol Pablo a los de la iglesia a dejar de tomar las cosas en poco. Las cosas de Dios, dejarlas de tomar en poco. Escúcheme, y de no darle ninguna importancia a las cosas de Dios. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la iglesia? Mucha gente en la iglesia está tomando el mensaje de salvación, el mensaje de Dios, lo está tomando en poco y no le está dando la importancia que realmente merece ese mensaje. Mensaje que nos transforma, que nos cambia, que nos liberta, que nos sana, ¿ve? Que nos prospera, que nos saca de cualquier condición de carencia para llevarnos a una condición de abundancia, primero espiritual y luego que redunde en lo natural. ¿Alguien dice amén a eso? Por ende, la mente, que es lo que el enemigo ataca en cada cristiano, y voy a hablar a los cristianos, no le voy a hablar a la gente si usted vino por primera vez, esté atento para que entonces pueda recibir lo que Dios quiere que usted aprenda. Aquellos que, si alguno vino por primera vez. Escúcheme, la mente, que es donde Satanás ataca a todos, la mente es ese lugar central de donde va a emanar todo lo demás y nosotros estamos llamados a cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para que nuestros pensamientos no sean pensamientos insignificantes como los pensamientos de los gentiles. Cuando la mente se corrompe, todo lo demás comienza a derrumbarse. Cuando la mente comienza a deteriorarse, todo lo demás se derrumba. Y Pablo nos está hablando en esta escritura de la renovación de la mente, de cambiar y fortalecer nuestros pensamientos, sacando todo pensamiento insignificante, todo pensamiento que nos lleve a tomar en poco la palabra de Dios o restarle importancia a la palabra de Dios. Y Pablo nos está instando en esta escritura y nos está diciendo: renueven su entendimiento, renueven la mente, que es lo que nos conduce a todos y cada uno de nosotros a la transformación del ser humano. ¿Alguien está aquí? Entonces, cuando el ser humano se corrompe, escúcheme bien, iglesia de reino, cuando el ser humano se corrompe, primero comienza rechazando a Dios. ¿Usted está aquí? Escúcheme, y usted me puede decir que no, y usted puede decir lo que usted quiera, pero hay cristianos que se han ido derrumbando en su fe. Hay cristianos que han ido destrozando su fe. Han ido corrompiendo sus pensamientos y cuando usted, repito, comienza a corromper su pensamiento o el enemigo comienza a corromper su pensamiento, primero comienza rechazando a Dios, tomando en poco las cosas de Dios, no restándole importancia a la palabra de Dios en la vida, escúcheme bien, y lo que hacen es que lo convierten en una proyección de ellos mismos. Entonces, el ser humano comienza a proyectarse según se ve. Usted está aquí. Entonces, cuando usted se ve de una manera deteriorada,
cuando sus pensamientos comienzan a corromperse, usted comienza a desboronarse en su fe y a deteriorar su fe, usted comienza a convertirse y a proyectarse conforme a como usted se ve. ¿Usted está aquí, me está entendiendo? Por lo que escúcheme bien, por lo que Dios se ofende y comienza a distanciarse de la cultura y de los individuos que lo hacen de esa manera. Entonces Dios tiene que separarse. ¿Alguien está aquí? ¿Por qué? Porque Dios está viendo que el ser humano comenzó a corromper sus pensamientos. Escúchame, óigame bien, no se equivoque con lo que estoy diciendo. Un cristiano puede comenzar a corromperse con sus propias palabras. Porque comienza a hablar palabras, como dice la Escritura, corruptas, corrompidas, dicen algunas versiones. ¿Ve? Y cuando usted comienza a hablar palabras corruptas, es porque usted está hablando palabras negativas de usted mismo, de su entorno, de lo que lo rodea a usted, de su propia vida. Y eso comienza a deteriorar su fe, llevándolo al punto de restarle importancia a la palabra de Dios y tomarla en poco en su vida. ¿Alguien me está entendiendo? Por lo que escúcheme, lo que los lleva a la corrupción, los lleva en un proceso de corrupción, de disfuncionalidad mental y deterioro mental. Que eso es lo que a fin de cuentas el diablo quiere. Deteriorar tu mente, provocar que tu mente sea espiritualmente disfuncional. Que no sea funcional conforme al orden y al deseo, al corazón y a la voluntad de Dios. Por lo que la mente, escúcheme, comienza a volverse disfuncional, y no solamente disfuncional, sino que comienza a ponerse neurótica, espiritualmente hablando. Entonces, cuando se disfunciona la mente y se pone neurótica, comienza a buscar todo tipo de basura moral y ética. Eso es lo que ocurre, ¿ve? Ya la mente va cambiando y comienza a moverse a la basura moral, o sea, la basura inmoral, mejor dicho, y a carecer de ética espiritual en su vida. Por ende, entiende que las personas, aunque estén locos, como mucha gente, ¿verdad? Piensa, las personas, aunque estén locas, pueden producir cosas muy asombrosas. Un loco, aunque usted crea que está loco, puede producir cosas asombrosas. Y para otro loco no tiene problema en pensar de que está bien. Usted está aquí, ¿me está entendiendo? Entonces, la humanidad moderna en la cual usted y yo estamos viviendo hoy día puede producir grandes cosas, escúchame bien, pero con la mente distorsionada. ¿Ve? Puede producir cosas que parecen buenas, pero con una mente distorsionada. ¿Usted me está entendiendo? I hope so. Yo espero que usted me entienda. Porque eso es lo que está pasando con muchos cristianos. El mundo ha influenciado tanto sus vidas que muchos de ellos ahora toman la palabra en poco, menosprecian la palabra de Dios, haciendo las cosas de forma alocada, pero que parecen buenas y asombrosas. ¿Usted está aquí? Como les dije hace un momento, nosotros vivimos en una humanidad que aún los cristianos ponen en tela de juicio si lo que se les está enseñando está bien o está mal. ¿Por qué? Porque no se ajusta al pensamiento que ellos quieren tener. ¿Ve? Hace un momento, la obispo estaba hablando aquí de que aquí nadie se le obliga a diezmar y nadie se le obliga a ofrendar. ¿Ve? Eso es un acto como voluntario. ¿Ve? Pero hay otros gremios
que van en contra de eso y distorsionan lo que realmente dice la palabra de Dios. Usted me está entendiendo. ¿Te gusta leer? Te recomiendo A Morir, Afírmate, La Poda Divina, Una Iglesia Diferente y Parada en la Línea de Fuego. Adquiérelos por Amazon.com o Kindle. Para más información, llámanos al 787-993-1660. Entonces, esa locura a algunos de la iglesia le parece buena, asombrosa. ¿Ve que es que no hay que hacerlo? No, hay que hacerlo. El que no se te obligue es otra cosa. Pero no significa que no hay que hacerlo. Usted me está entendiendo. Porque solamente aquel que lo hace creyendo en el corazón y que no tome en poco lo que dice la palabra de Dios y no le reste importancia a la palabra de Dios, es aquel que va a poder manifestar esa gloria a la cual se está moviendo en obediencia a Dios. ¿Usted está aquí? ¿Me está entendiendo? No quiero que pierda de vista que estamos hablando de una fe consagrada. ¿Usted me entiende? Escúcheme. Por ende, escúcheme bien. Cuando la mente se distorsiona, es por causa de un razonamiento muy endurecido. Se endurece debido a la pérdida de sensibilidad que la palabra de Dios nos otorga. La palabra de Dios siempre nos va a otorgar sensibilidad en el corazón para nosotros poder, dentro de la sensibilidad que la palabra deposita en nosotros podamos en esa sensibilidad poder recibir la palabra de Dios conforme al Espíritu Santo, que es lo que se supone que usted y yo cargamos cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. ¿Ve? Al usted recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, su corazón es cambiado, es quitado el corazón de piedra para poner un corazón de carne y nosotros somos los responsables de mantener ese corazón de carne, sensible a la palabra de Dios. O sea, somos nosotros los que somos y venimos a ser responsables de eso. No es Dios, ya Dios hizo lo que tenía que hacer. ¿Ve? Pero somos nosotros los que aquellos que nos toca la responsabilidad de mantenernos limpios, sanos, puros en el corazón, recibiendo la palabra que nos va a seguir transformando, que nos va a seguir cambiando, que nos va a seguir dimensionando al deseo del corazón de Dios. Usted está aquí. Escúchame, porque hay un problema. Anoche yo hablaba con los discípulos de San Juan, que tuvimos una pequeña reunión anoche, y yo les hablaba a ellos respecto a dos elementos que la iglesia en pleno muchas veces no comprende. ¿Por qué? Porque son dos elementos que son inimaginables a la mente del ser humano. ¿Cuáles son esos dos elementos, Papa? Bueno, yo les decía a ellos que es el amor y el poder de Dios. Son dos elementos que son incomprensibles a la mente humana e inimaginables. Porque ni usted ni yo podemos imaginar el amor de Dios. ¿Usted está aquí? Y decimos que tenemos el amor de Dios. Claro que cargamos el amor de Dios. ¿Por qué? Porque es uno de los frutos del Espíritu que Dios nos da cuando recibimos a Cristo. Su amor ágape. Pero ¿qué pasa con ese amor ágape? Ese amor ágape tiene que seguir siendo ¿qué? Cultivado. Tiene que seguir siendo cuidado. Tiene que seguir siendo ¿qué? Abonado. ¿Ve? ¿Para qué? Para que se torne cada vez mayor en nosotros. Ese amor incondicional que no pone condición, valga la redundancia, que no pone condición a nada. ¿Usted está aquí? Y entonces, si nosotros deberíamos
entender ese amor. Y como te dije, es inimaginable e inentendible cómo es que tenemos que orar por nuestros enemigos. ¿Cómo es que tengo que perdonar cuando todavía hay cristianos que no han sabido perdonar a aquellas personas que debieron haber perdonado hace años? ¿Se da cuenta que es inimaginable el amor de Dios? Y mucha gente se da guille de que yo estoy lleno del amor de Dios. Es un amor que no podemos entender, pero sí lo podemos recibir. Sí lo podemos manifestar. Cuando no tomamos en poco la palabra, cuando no menospreciamos el mensaje de Dios, cuando lo recibimos en el corazón. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Por qué? Porque yo les explicaba ayer, si necesitamos sostener lo que Dios nos da e incrementar lo que Dios nos da, hermano, necesitamos lo inimaginable de Dios, lo indescriptible de Dios, que es su amor y su poder. Porque con su amor y su poder sostenemos e incrementamos. Usted está aquí. Porque ese es el problema de la iglesia en pleno. El problema de la iglesia en pleno es que quieren hacer las cosas a la manera de ellos y no hacerlas a la manera de Dios. No podemos hacer nada sin el amor de Dios. Y mucho menos sin el poder de Dios. Porque quien hace todo esto es Él. Él lo hace por Él y para Él. ¿Usted me está entendiendo? ¿Ve? Y esas son dos cualidades que definen a nuestro Dios todopoderoso. Su amor y su poder. ¿Alguien me está entendiendo? Por ende, escúchame, cuando la gente no funciona de esta manera es porque tienen un pensamiento, un razonamiento endurecido. Debido a la sensibilidad que deberíamos tener y que no se tiene, que decimos ser cristianos. Claro que sí. Somos cristianos. ¿Por qué? Porque simplemente recibimos a Cristo. Les decía a ellos también, cuando les hablaba de la palabra discipular, cómo la iglesia tiene un concepto equívoco de lo que es discipular. Mucha gente dice que discipular es levantar líderes. No. El problema es que cuando tú crees que teniendo un grupo de discipulados tú estás levantando líderes, tú estás equivocado. El discipulado es para que Cristo sea formado en ese discipulado. Y cuando Cristo es formado en el discipulado, entonces Dios pone en ellos el querer como el hacer para ser buenos líderes. Porque el líder se hace. ¿Usted me está entendiendo? Pero ¿cómo se hace? Cuando usted es formado como un líder. ¿Ve? Cuando se le deposita a usted la formación. Y nuestra formación tiene que ser Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Bien, en Efesios 4, que es la escritura que acabamos de leer hace un momento, habla sobre dejar atrás la vieja naturaleza. ¿Ve? Y dejando atrás la vieja naturaleza, revestirnos o vestirnos con la nueva naturaleza en Cristo. Lo que incluye practicar la sinceridad, ser sinceros, ser honestos, ser íntegros. Eso es parte de lo que incluye ser revestidos con esa nueva naturaleza de Dios, que nosotros podamos practicar en nuestras propias vidas la honestidad, la sinceridad, la integridad propia. Ser íntegros, sinceros y honestos con nosotros mismos. Primero, obviamente, siéndolo con nosotros, podemos ser honestos, sinceros e íntegros con Dios. ¿Por qué? Porque aprendemos a reconocer nuestras deficiencias. Usted está aquí. Por ende, ¿qué incluye también el revestirse de esa nueva naturaleza? Revestirse de esa nueva naturaleza incluye controlar. ¿Ve? Que hay que tener un control. Controlar la ira, controlar el coraje, controlar la rabia, controlar el orgullo. ¿Usted me está entendiendo? Y no desarrollar amargura dentro del enojo.
Que es lo que mucha gente desarrolla. Siendo cristiano, desarrollan amargura con el jefe. ¿Cuántos le tienen? ¿Cuántos le tienen rabia a los jefes? Levanté las manos con honestidad. Yo tengo una cuestión con mi jefe. Pero entonces, quien tienes que trabajar con tu vida eres tú. No, tú escúchame, no es tu jefe el que está mal. Quien está mal eres tú. Hello. Te lo voy a repetir de nuevo. No es tu jefe quien está mal, eres tú el que estás mal. Porque posiblemente tu jefe no es cristiano. Pero tú sí. Bueno, tú dices ser cristiano. Vamos a ponerlo desde ese punto de partida. Tú dices ser cristiano. Por ende, practicar esa sinceridad, esa honestidad, esa integridad con nosotros y con Dios. Controlar el coraje, la ira, la rabia, el orgullo, la soberbia. Escúcheme bien, eso es parte que incluye de ser revestidos con la nueva naturaleza de Dios. No desarrollar amarguras en el enojo. Escúcheme, con nadie. ¿Por qué? Porque entonces así, como dice la propia Escritura, no le damos cabida o no le damos lugar a Satanás en nuestra vida. Entonces usted y yo deberíamos entender que como cristianos, usted y yo deberíamos vivir una vida santa. ¿Usted me está entendiendo? Es que no podemos vivir una vida santa. ¿Quién te dijo que no? ¿Usted se acuerda, Adán? Cuando el Jehová bajó al huerto y llamó a Adán, Efatá, ¿dónde estás? Y estaba escondido y le dijo a Jehová, es que no me atreví a salir porque estoy desnudo. ¿Quién te dijo a ti que tú estabas desnudo? ¿Quién te dijo a ti que tú estabas sin cobertura? ¿Quién te dijo a ti que tú estabas descubierto de mi gloria? ¿Usted está aquí, me está entendiendo? Entonces, nosotros como cristianos debemos vivir una vida santa, que sí podemos vivir una vida santa. Una vida que no solamente sea santa, sino que sea una vida eficaz, pura y honesta con nosotros y con Dios. Siendo personas coherentes y muy diferentes al mundo, porque Dios quiere que usted y yo seamos diferentes al mundo. Escúchame, no solamente diferentes al mundo, escúchame acá para que se enoje más conmigo. Diferentes al mundo y diferentes aún a muchos más cristianos que dicen ser cristianos, pero tienen su corazón, sus mentes distorsionadas, disfuncionales. ¿Estamos hasta aquí? ¿Estás entendiendo? Entonces, como cristianos, usted y yo debemos vivir esa vida santa, buscar vivir esa vida santa, eficaz, pura, honesta, íntegra, para no tener problemas, primero que todo, con nosotros mismos. ¿Usted está aquí? Porque cuando usted no es así, cuando usted no es honesto, usted no es íntegro con usted y con Dios, usted comienza a tener luchas propias. Y si usted no quiere tener luchas propias, entonces usted tiene que buscar la manera de cambiar su pensamiento a los pensamientos de Dios para que usted no tenga luchas internas. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, esto es lo que nos hace coherentes delante de Dios. Cuando usted sabe que usted fue llamado a ser diferente al mundo y aún ante otros cristianos, renovar. Dice el apóstol Pablo ahí, renueven el entendimiento, renovar nuestra mente. Escúcheme, renovar nuestra forma de pensar de manera continua, consistente. No solamente de manera continua, consistente, sino de manera comprometida con la palabra de Dios. Tener un compromiso con la palabra de Dios. ¿Usted está aquí, me está entendiendo? Cuando usted se comporta a la manera que Dios desea que usted se comporte, usted no tiene problema ni con usted ni con Dios. Y mucho menos, escúchame bien, con aquellas personas que lo rodean, que saben quién es usted. Usted va a tener problema con aquellos que no conocen quién es usted. Que no conocen lo que usted carga, que no conocen lo que usted postula. ¿Alguien me está entendiendo? Con eso sí usted va a tener problemas. Entiéndase, familiares, amigos, compañeros de trabajo, el que usted quiera. Su jefe. Pero el que ellos no lo entiendan
no significa que tú fluyas como ellos. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Porque Dios lo que quiere de nosotros es una fe consagrada, una fe firme, una fe determinada, estable. Una fe que sea una fe inconmovible, que nada la pueda mover de donde está. Que no sea llevada por cualquier viento de doctrina, de un lado hacia otro, como dice la Escritura. ¿Usted me está entendiendo? Escúcheme, lo que implica esto es que luchar contra la tentación y las emociones oscuras y no permitir que se arraiguen en nosotros. Tú no puedes permitir que las tentaciones y cualquier emoción oscura que llegue a tu vida, a tu pensamiento, tú no puedes permitir que se arraigue en ti. No puedes permitirlo. Y en Efesios nos está diciendo cómo debemos darle un punto, cómo no debemos darle un punto de apoyo al diablo para que se aguante de nosotros. ¿Usted está aquí? También nos está hablando Efesios de cómo evitar entablar conversaciones con el diablo. Porque el diablo quiere entablar conversaciones contigo, ¿sabías eso? Al diablo le da celo que tú hables con Dios. Y como le da celo que tú hables con Dios, él quiere también hablar contigo. Y quiere ministrarte sus asuntos a ti, para que tú no le hagas caso a Dios y que tu mente se forme una mente disfuncional, distorsionada. Que tú no le hagas caso al deseo del corazón y a la voluntad de Dios, pero sí le hagas caso a él, a Satanás. Entonces, esta escritura nos habla también de la importancia de no robar. ¿Ves? Y hablábamos ahorita de los diezmos y las ofrendas. ¿Me está entendiendo? Y nos habla esta escritura de la importancia de no robar, sino de ser bendición para bendecir a otras personas. Nos habla de trabajar para bendecir a los demás y compartir con los necesitados, con aquellas personas que nos necesitan, aquellas personas que no solamente necesitan el área espiritual, sino que también podamos compartir en ellos cosas materiales que podamos ayudar, porque tienen algún tipo de necesidad. Entonces, Efesios, conforme a lo que el apóstol nos está hablando a través de la persona del Espíritu Santo, Efesios lo que está enfatizando, vivir con un espíritu de generosidad, no solamente con un espíritu de generosidad, sino un espíritu de generosidad y de gracia. La gracia que proviene de Dios, que es una fuente de salud emocional en nuestras vidas y de prosperidad en nuestras vidas. No solamente nuestra mente es una mente saludable emocionalmente, sino que torna dentro de esa salud emocional, nos da la oportunidad de poder manifestar la prosperidad conforme a lo que Dios deposita en cada uno de nosotros. Y finalmente, ora el apóstol en esa escritura. Ora para que todos podamos ser canales de bendición divina. Y no solamente canales de bendición divina, sino ser agentes de su reino. Que seamos efectivos en el reino de Dios aquí en la tierra, que podamos ayudar a las personas, que podamos ser eficientes con aquello que Dios más ama, que son las vidas, que nuestra mente no sea una mente disfuncional, sino que sea una mente dirigida al deseo del corazón de Dios, a la voluntad de Dios en bendecir a las demás personas. De eso es que se trata todo esto. Amor y poder, como decíamos anoche, ese amor que sostiene todo. Ese poder que sustenta todo, que sostiene todo. ¿Alguien me está entendiendo? Por ende, el deseo del corazón de Dios es que cada uno de nosotros seamos canales de bendición. Que usted y yo seamos un canal de bendición. La pregunta que te hago en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que fuiste un canal de bendición para otra vida? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien? Si es que le has hablado a alguien de Cristo, de Dios, de lo que es Dios en tu vida, de lo que Dios ha hecho contigo, de lo que Dios ha hecho con tu familia, de lo que Dios ha hecho con tus hijos, de lo que Dios ha hecho con tu matrimonio, de lo que Dios ha hecho en tu vida personal. Ya se acabó esta programación, pero
Vamos a regresar la semana entrante. Antes de irnos, quiero enseñarte, mira, estamos en vivo y a todo color en una de nuestras celebraciones en la hermosa ciudad de Bayamón. Te vamos a recibir con los brazos abiertos. Estamos escuchando testimonios de sanidad, financiero, de restauración familiar. La gente se está bautizando, tomando la decisión de estar con el Señor, y ahora mismo estamos a punto de recibir una palabra que va a transicionar nuestra vida, porque solamente una palabra es suficiente para nosotros poder caminar en la bendición de nuestro Dios. Así que si usted se conecta constantemente a nuestro programa, mire, dele like, suscríbase, dele a la campanita para que le llegue cada vez semanalmente este programa. Afírmate. A todos nuestros auspiciadores, miren, mil gracias. Si usted quiere ser auspiciador para que alcancemos más vidas, usted en la pantalla va a tener la información para poder conectarse con nosotros o de igual manera ser parte de esta misión de parte del Señor. Yo me despido por el momento, pero la semana que viene volvemos con más episodios de Afírmate, el programa que te conecta a tu destino profético. Hasta la próxima.